Mi esposo Frank está actuando de forma diferente. Dice que se ha unido a un nuevo grupo de apoyo para discapacitados de la comunidad. Perdió una pierna en un accidente de moto acuática hace 3 años, y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Es como si intentara encontrar un nuevo propósito en la vida. Al principio me encantó que se reuniera con otras personas en una situación similar, con la esperanza de que eso le diera una sensación de paz. Pero, desde que empezó a reunirse con ellos, se ha vuelto distante. Las reuniones son más frecuentes y se ha vuelto emocionalmente inaccesible en casa. Incluso mi hijo, Christopher, se dio cuenta. Me preguntó si Frank estaba enfadado con él. Le aseguré que no, que papá está pasando por un mal momento. Era la cuarta vez que Frank se iba en todo el día. Volvió cuando estaba acosando a Christopher. Yo estaba furiosa. Eso es ridículo. Ya no te vemos nunca. Yo me encargo de todo mientras tú estás afuera socializando. Parecía arrepentido. Lo siento. Es que me siento tan optimista cuando estoy allí. Además, me dan asesoramiento gratuito e hipnosis. ¿Hipnosis? Me quedé de piedra. Eso es tan invasivo. Por favor, no hay de qué preocuparse. Quieren ayudarme a superar mis bloqueos mentales. Oye, invitemos mañana al jefe del grupo para que veas de qué se trata. Acepté a regañadientes. Al día siguiente preparé la cena. Solo una vez más, ya que Frank había estado fuera todo el día. Finalmente Frank entró en la puerta con un señor mayor, vestido de traje y bien afeitado. Frank lo presentó como Joseph. Nos saludó cordialmente, pero me dio escalofríos. Durante la cena, Joseph habló sobre todo de los diversos métodos terapéuticos, a veces preocupantes, que utilizaban en sus reuniones. No paraba de hablar de los progresos de Frank. Luego empezó a insistir en que Christopher asistiera a una reunión para ver lo que hacía su padre. Me negué rotundamente, pero Christopher me suplicó que fuera. Al final cedí. Hoy era la reunión, y Christopher y Frank habían estado fuera todo el día. Eran las 10 de la noche y me estaba preocupando. Por suerte, Frank dejó su teléfono localizado, así que decidí ir yo misma. De ninguna manera iba a dejar que Christopher quedara atrapado en el extraño grupo del que se trataba. Cuando llegué al lugar me aterró ver que era una iglesia abandonada en medio de la nada. Atravesé las puertas con cautela y vi a mi esposa, Joseph y otras 20 personas agrupadas en torno a un altar, tarareando inquietantemente. Sobre ellos colgaba mi hijo, con las manos y los pies clavados en una cruz, empapado en sangre, apenas consciente y gimiendo suavemente. Joseph me miró, imperturbable. Es tradición que el primogénito sea sacrificado para su plena aceptación. Mi marido se giró hacia mí, con una expresión en el rostro que no reconocí. Ahora me dejarán ser miembro oficial. ¿No te alegras por mí? Alexa, infórmame sobre el clima de hoy. Buscando Jersey en Amazon. No, Alexa, dime la previsión. Esas son las indicaciones para el paso de Grant. Alexa, estúpida, no aciertas ni una maldita cosa. Disculpa, no entiendo tu petición.
Por supuesto que no, pedazo de basura. Enviando texto ahora. Pedazo de basura. Mensaje enviado a mamá. Alexa, ¿qué demonios? Desenvía eso. Enviando mensaje duplicado a jefe. Alexa, quiero que te apagues. Quiero que me apagues. Mensaje enviado a prometida de hermano. Alexa, apaga mi teléfono ahora. Que alguien me coja ya. Publicado en Facebook. Te voy a asesinar. Llamando al 911. Espera, para. Marcando. Hola, ese es el servicio de emergencia. Reproduciendo grabación de voz. Te voy a asesinar. Disculpe, señor. Estamos enviando oficiales a su ubicación ahora. Cuando era niño, tuve una infancia típicamente suburbana. Cercas blancas, casas de madera iguales, un sinfín de camino de cemento para que mis amigos y yo anduviéramos en bicicleta. Y los únicos extraños que veíamos eran los ocasionales vagabundos o viajeros que pasaban por nuestra ciudad. Mi padre trabajaba en la fábrica de acero. Mi madre era ama de casa. Y recuerdo las tardes libres de la escuela llenas de paseos en bicicleta, viajes a la sala de juegos, reuniones de Boy Scouts y, por supuesto, la exploración de los bosques de Stokes, que se encontraban justo al lado de los barrios aislados en los que todos vivíamos. En el bosque de Stokes, mis amigos y yo tuvimos muchas aventuras. Fue la primera libertad real que tuvimos, pasando los días de verano explorando, haciendo mapas y montando campamentos que luego volveríamos a encontrar para nuestra gran diversión. Fue nuestro primer roce con la muerte, al encontrar pájaros o cadáveres de animales en el camino. Los pinchábamos con palos y observábamos, sin imaginarnos que un día compartiríamos su vecino. Yo estaba en el bosque la primera vez que maldije, gritando ¡maldita sea!, mientras me raspaba la rodilla cuando tenía 8 años. Estaba en el bosque la primera vez que vi a una mujer desnuda, con las páginas brillantes de la Playboy del padre de Terry agarrada en mi mano sudorosa, mientras nos sentábamos alrededor de una hoguera cuando tenía 11 años. Fue el lugar donde hice mi primera acampada, y el primer sitio en el que se me permitió acampar solo. Bueno, al menos con Terry y Reggie. También fue donde encontramos la casa del árbol. La casa del árbol era una reliquia de los niños antaño. Estaba en un gran árbol viejo situado en un espacio despejado, con un fogón excavado a su sombra, con un montacargas para subir cosas y una escalera de cuerda para subir por una trampilla. Se había construido por partes, y en su interior había una pared con las firmas de los niños que la habían ampliado. Cuando la encontramos una tarde, con nuestros ojos de 9 años abiertos de par en par, supimos que habíamos encontrado algo especial. En las semanas siguientes, sustituimos la escalera de cuerda, limpiamos la hoguera y cambiamos la cuerda del montacargas tras un desastroso incidente que hizo que nuestras cosas se desparramaran 6 metros por el suelo. También lo pintamos, encontrando algo de pintura en el almacén de chatarra y pintando el descolorido tesoro con un conjunto de morados, marrones y dorados. Añadimos un portabicicletas, de nuevo con madera del almacén de chatarra, y el fácil viaje de ida y vuelta me hizo creer que la casa del árbol podría haber sido construida con cosas que encontraron en el almacén de chatarra. Preguntamos al viejo Massey, el cuidador, y nos dijo que un chico había estado yendo y viniendo durante años,
llevándose cosas para un proyecto en el bosque. Se alegró de que se le diera tan buen uso. Llevábamos un par de años jugando, acampando y utilizando la casa del árbol cuando Terry sugirió una pijamada de Halloween. Es un viernes. Podemos acampar en la casa del árbol, comer caramelos y contar historias de miedo. Me pareció una gran idea, y mis padres se estuvieron de acuerdo. Puede que a algunos les suene raro, pero el pueblo en el que vivíamos era muy rural y la delincuencia era casi inexistente. Nuestro pueblo tenía una población de unos 1200 habitantes, aparte de algún que otro viajero que pasaba de vez en cuando. Conocías muy bien a tus vecinos. Habíamos acampado en el bosque durante los últimos años, y los Boy Scouts nos habían enseñado a todos a acampar con seguridad y a no quemar el bosque. Esa noche, todos salimos a la calle en cuanto se encendieron las linternas, con las fundas de las almohadas en la mano, y nos embarcamos en un dulce viaje. Teníamos una temática, como siempre, y todos íbamos de vengadores cuando salíamos a dulce o truco. Yo era Ojos de Halcón, con un lazo colgado del hombro y una máscara de pega que me cubría los ojos. Reggie era Hulk, con el cuerpo pintado de verde y unas absurdas manos de espuma de Hulk sobre sus manos reales. Y Terry era el Capitán América, con su disfraz comprado en la tienda y rematado con un escudo de tapa de cubo de basura al que había pintado una estrella. Nos movimos de casa en casa, haciendo poses y deleitando a los adultos mientras llenaban nuestras fundas de almohada con caramelos. Para cuando las luces de los pórticos empezaron a apagarse, teníamos bolsas abultadas a punto de reventar de caramelos. Nos detuvimos en nuestras casas, dejando un poco de caramelo sobrante y cogiendo nuestras cosas de acampada, y les dijimos a nuestros padres a dónde íbamos. Mi madre me dio un beso de buenas noches y me dijo que viniera directamente a casa si había alguna emergencia. Y con eso, nos pusimos en marcha. Caminamos por los conocidos senderos del bosque, con las mochilas y los abultados sacos de caramelos pesando, y la noche estaba iluminada por una luna llena y fantasmal. Terry y Reggie hablaban con entusiasmo de los caramelos, queriendo contar historias de fantasmas mientras los comíamos. Pero yo me distraía. Juraría que había un ruido en el bosque, un pájaro o un viento agudo, y mientras nos acercábamos a la casa del árbol, parecía seguirnos. Los otros dos no se dieron cuenta, pero el sonido hizo que se me erizara el vello de la nuca. Llegamos por fin a la casa del árbol y, a la luz de la luna llena, tenía un aspecto fantasmal y extraño. Una vez que subimos a salvo dentro de la casa del árbol, con las linternas encendidas y los dulces derramados por el suelo, empecé a sentirme a gozo. Ese era nuestro santuario. Aquí no podía pasarnos nada malo. Éramos niños que aún no habían experimentado pérdidas ni traumas reales, y estábamos seguros de que, por muy mal que se pusiera la cosa, nuestros padres seguirían protegiéndonos de todo. Éramos tontos, pero se supone que los niños son tontos, supongo. Reggie iba por la mitad de una de las chocolatinas de tamaño normal que los Cookson habían estado repartiendo cuando Terry sugirió que empezáramos a contar historias de fantasmas. A Terry le encantaban las historias de miedo y solía tener una buena colección de ellas sacadas de internet o de donde fuera. Reggie sacó de un rincón un saco de judías y yo acerqué una silla para que pudiéramos agruparnos alrededor de la linterna. Normalmente, contábamos nuestras historias alrededor de una hoguera, pero creo que todos intuíamos que esa noche era mejor estar dentro. De alguna manera, Halloween era único. Lo mejor era estar dentro al anochecer. Terry acercó la linterna a su barbilla, inclinando el pomo de la linterna hacia abajo, y nos sonrió macabramente. Esa es una historia real,
Lo juro por mi vida, dijo teatralmente antes de comenzar su relato. Nos contó una historia sobre un niño atormentado por el fantasma de un vagabundo que él y sus amigos habían matado accidentalmente. Le habían jugado una broma y se había atragantado con un bocadillo. Después de su muerte, el niño seguía viéndolo por ahí, en las ventanas o en las esquinas, pero sus amigos no le creían. Entonces, mientras los chicos estaban en una fiesta de pijamas, el fantasma atacó. Sin embargo, me distraje mientras él contaba la historia. El viento soplaba contra nuestra casa el árbol, haciéndola crujir en las ramas del viejo árbol, pero debajo del viento había un sonido. Un silbido provenía del exterior. Un agudo chillido que no era del todo desafinado. Al escucharlo, casi parecía moverse entre los árboles circundantes mientras Terry narraba su historia. Terry llegó al desenlace de su historia. Los amigos del niño muriendo de mala manera, mientras escapaba de la pijamada y corría de vuelta a su casa. El fantasmal vagabundo le pisaba los salones, gritando su nombre mientras los perseguía por las tranquilas calles, y el chico había llegado a su casa y le había cerrado la puerta en su podrida cara. Se había apoyado en ella, por fin a salvo, pero cuando empezaron los golpes, recordó un hecho importante. Sus padres habían ido, dijo Terry, sonriendo bajo el haz de la luz de la linterna. Podría haber llegado a casa, pero seguía a merced de la aparición fantasmal. Terry nos contó cómo la puerta se había inclinado hacia adentro, las manos desgarradas empujando la madera como si fuera papel de cera, pero sentí que mi atención era arrastrada de nuevo. Seguí oyendo el silbido, más cerca ahora, y juraría que también había otro ruido. El crujir de las hojas, tal vez, o el crujir de las hojas bajo los pies. ¿Había alguien fuera de nuestra casa, el árbol? Y mientras el vagabundo empujaba su puerta, tratando de atraparlo, el chico se escabulló por su ventana y desapareció en la noche, para no ser visto nunca más. Terry pareció darse cuenta entonces de que no estaba prestando atención. Oh, vamos, esa fue una gran historia. Sí, lo siento. Algo me estaba distrayendo fuera. Reggie me miró inquisitivamente. ¿Qué era? Me pareció escuchar a alguien afuera moviéndose sobre las hojas. Terry se giró para mirar la ventana descubierta, y Reggie se acercó para mirar hacia la negra oscuridad. La luna proyectaba una luz extraña sobre su rostro, pero al observar el suelo, no reveló ninguna sorpresa repentina. Se encogió de hombros y volvió a su sillón. Cogió una chocolatina y empezó a desenvolver el papel de plata. Ahí no hay nada, dijo después de Terry, y yo lo miré fijamente durante unos segundos. Debe haber sido el viento. Terry comenzó otra historia sobre una criatura sombría que vivía en el hueco de una escalera. Pero mientras exponía la narración, pude oír de nuevo el silbido. Se introdujo en mi conciencia, girando a través de los árboles del exterior como un pájaro borracho. Volví a oír el crujido de las hojas. El viento las hacía crujir como esqueléticos colgantes, y de repente yo también quise ir a la ventana y mirar la noche. Intentaba escuchar la historia de Terry, pero cuanto más intentaba prestar la atención, más oía los ruidos abajo. Terry pareció enfadado cuando interrumpí su historia para ir a subir la escalera de cuerda. Cerré la compuerta y volví para encontrarlo con los brazos cruzados y una mirada indignada. ¿Crees que puedes hacer una historia mejor? Bueno, entonces campeón, hazlo. Me lanzó la linterna y la cogí por reflejo. Lo pensé un momento y me di cuenta de que si tenía una historia que sí podía contar. Tal vez si la sacaba,
podría aliviar los temores que me habían consumido. Estaba arruinando mi acampada de Halloween. ¿Por qué? ¿Un ruido fuera de la casa del árbol? Probablemente era un mapache o algo que se había asustado al llegar. Sin embargo, mi inquietud me había dado la historia perfecta. Así que esos 3 niños estaban caminando en el bosque. Iban a acampar y se dirigían a un lugar conocido del bosque para instalarse. Salieron de sus casas al anochecer, queriendo acampar bajo las estrellas solo con sus sacos de dormir. Sus padres le dijeron que, si algo iba mal, podían volver a casa y dormir allí. Pero los chicos habían hecho eso cientos de veces y sentían que conocían el bosque como la palma de su mano. Sentían que nada en el bosque podía sorprenderlos. Estaban equivocados. Terry se burló, pero se sentó cerca de la linterna y escuchó de todos modos. Reggie abrió otra barra de caramelo. La historia lo atrajo como lo hacían casi siempre las historias. A Reggie no le gustaban mucho las cosas de miedo. Era un poco miedoso, pero le gustaba la historia. Se sentaba y escuchaba, cada vez más aterrado, pero siempre pedía otra cuando se terminaba. Caminaron hacia el campamento establecido, hablando animadamente sobre los malvaviscos que harían y las historias de miedo que contarían. Pero uno de ellos siguió oyendo algo mientras caminaban. Oyó el chasquido de una ramita por aquí, el crujido de una hoja por allá, y eso lo hizo ponerse en alerta. Se lo dijo a sus amigos, pero ellos se encogieron de hombros como si nada. Era el final de la tarde. El sol se ponía y los animales salían a buscar comida. Probablemente estaban oyendo a los animales moverse entre las hojas secas. Los dos volvieron a caminar, hablando entre ellos, pero el tercero seguía escuchando. Seguía mirando por encima del hombro para ver qué había detrás. Terry y Reggie prestaban atención. Terry un poco a regañadientes, pero los ojos de Reggie eran grandes y estrellados mientras escuchaba. Y mientras contaba la historia, casi me pareció oír el crujido de las hojas fuera de la casa del árbol. El viento en los árboles agitaba el follaje del año que se extinguía contra las ramas, y se oía de nuevo un silbido bajo en el exterior. Era un silbido sin ton ni son, y al oírlo en mi cordura, supe que era lo que acechaba a esos niños en el bosque. Seguía pidiéndoles que escucharan, diciéndoles que era importante, pero no le hacían caso. Siguieron caminando, siguieron hablando, y todo el tiempo, el crujido de las hojas y el óxido de las extremidades los seguía, acercándose cada vez más. El chico empezó a tener miedo. Los pasos sonaban grandes, pero no podía ver nada entre los árboles mientras avanzaban por el sendero. Uno de los otros finalmente se dirigió a él y le gritó, diciéndole que se dejara de tonterías y disfrutara del viaje. No había nada ahí. Nadie más que él podía oírlo. Estaba siendo estúpido. Tenía que relajarse. Hice una pausa para lograr un efecto dramático, al ver que Terry ponía los ojos en blanco ante la descripción del chico de la historia. Fue entonces cuando escucharon el silbido. Me imaginé que todavía podía oír ese silbido fuera de la casa del árbol. Se acercaba cada vez más a medida que contaba la historia. ¿La historia lo estaba trayendo? ¿Lo estaba llamando a la casa del árbol? Pero a esas alturas ya no podía detenerme. La historia necesitaba ser contada y yo me había convertido en un conducto para ella. La contaría hasta el final, aunque el silbador subiera al árbol tras nosotros. Todos se quedaron helados cuando oyeron el silbido. No se trataba de un viento a través de los arcos de un árbol. Era un silbido monótono y sin ton ni son que atravesaba la tarde moribunda como el algodón en el trigo.
Estaba detrás de ellas, aparentemente en el camino, y podían oírlo cada vez más cerca. Comenzaron a dirigirse hacia el campamento, caminando un poco más rápido, pero los tres miraron ahora por encima del hombro. Aquel silbido les inquietaba, y todos querían poner distancia entre ellos y él. Mis amigos se sentaron hacia adelante, pendientes de cada una de mis palabras, embelesados por ese nuevo acontecimiento. Afuera, me imaginé que podía escuchar los silbidos que venían de las afueras del claro. Ya no hablaban, no reían y no bromeaban. Dejaron que sus pies los llevara siempre hacia adelante, pero el silbido los siguió. El amigo que había insistido en que no era nada dijo que tal vez deberían acelerar un poco. El campamento no podía estar lejos. Una vez allí, podrían tomar un sendero lateral y volver al pueblo. O lo que fuera se iría, y podrían volver a su campamento. Los otros dos se subieron de acuerdo, pero todos sabían que la acampada ya se había cancelado. Ninguno de ellos dormiría aquí esa noche, no de buena gana. Aceleraron, pero los silbidos los seguían constantemente. Uno de ellos dijo que debían detenerse y enfrentarse al silbador. Debía ser humano. ¿Quién más o qué más podría silbar? Sin embargo, los otros dos lo derribaron. El silbido era discordante. Chocaba con sus nervios. No se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Ambos coincidieron en que no querían averiguar qué silbaba así, y siguieron avanzando. Algo golpeó la parte inferior del árbol, pero mi público no pareció darse cuenta. No fue un golpe fuerte. No hizo temblar todo el árbol. Se sintió más como un golpecito curioso, un golpe suave. Alguien tratando de llamar nuestra atención. Lo aparté de mi mente, tal vez el viento o algo así, y seguí contando. Siguieron avanzando, adentrándose más y más en el bosque, todo el tiempo perseguidos por el silbido. Empezaron a correr. El campamento aún no estaba a la vista y, aún así, el silbido se acercaba cada vez más. El silbido cobró vida propia, subiendo y bajando mientras su caótica melodía se hacía cada vez menos perceptible. Los niños se pusieron las manos sobre los oídos. El ruido raspaba sus mentes como un bisturí oxidado. Sin embargo, las manos no bloquearon el silbido. Lo oían dentro de sus cabezas mientras golpeaba sus sentidos. Y cuando el primero tropezó, los otros dos no se detuvieron a ayudarlo. No oyeron sus gritos, pero sintieron un cambio cuando el silbido lo atrapó. Un pájaro nocturno llamó desde el bosque, pero ahora el silbido estaba en mi propia cabeza y solo lo registré como algo diferente. Conté la historia frenéticamente, con la esperanza de que detuviera el silbido en mi cabeza de alguna manera. Entonces soltaron sus mochilas y corrieron. Salieron corriendo, a toda velocidad, sabiendo que la barandilla debía estar justo delante. Doblaría en la curva y allí estaría. Estaría como siempre, y podrían regresar al pueblo. Nunca se les ocurrió que la criatura podría atravesar el bosque tras ellos. El camino hacia el pueblo tenía un efecto talismán sobre ellos. Si lo lograban, si podían recorrerlo, estarían a salvo. Corrieron, lloraron, pero el silbido los seguía una y otra vez. Sus pies crujían contra las hojas y las agujas de los pinos, sonando como disparos, pero apenas se daban cuenta por el espeluznante silbido en sus cabezas. Mis dos amigos se inclinaban ahora. La linterna hacía que sus rostros parecieran linternas mientras sus ojos pedían el desenlace. Y aún así, ese silbido me atacó, amenazando con volverme loco. Si lo notaron, no dieron ninguna indicación.
Cuando el segundo chico cayó, el primero no se dio cuenta. Corrió y corrió tratando de superar el silbido, tratando de sacarlo de su cabeza, y cuando encontraron a su amigo, el silbido volvió a tomar un tono diferente. El muchacho solitario corrió y corrió, esperando superar el silbido enloquecido, sabiendo que su destino sería el mismo que el de sus amigos. Algunos dicen que sigue corriendo hasta el día de hoy. Otros dicen que los silbidos acabaron con él. Nadie lo sabe con certeza. Oí que el silbido disminuía un poco. No se fue, pero se aligeró levemente. Tuve ganas de llorar al llegar al final de mi historia. Tal vez se me permitiera vivir donde los chicos habían muerto. Los grupos de búsqueda encontraron sus mochilas 2 días después. Los animales los habían removido para llegar a la comida. Encontraron el campamento vacío. No se había encendido ningún fuego en semanas, pero de los chicos no se encontró ninguna señal. No se encontró ningún rastro de los chicos, ni un trozo de ropa, ni una huella. Nunca se les volvió a ver, pero los niños de la zona dicen que se pueden oír los silbidos en el bosque en las noches tranquilas, y en esas noches es mejor quedarse en casa. El silbido se lleva a todos los que se aventuran demasiado cerca, y el silbido te perseguirá durante el resto de tu vida, sea cual sea. Fue entonces cuando el silbido cesó. Se detuvo tan abruptamente que me pregunté si alguna vez había estado allí. Que un niño de 10 años se cuestione su estabilidad mental es una sensación extraña, pero en ese momento me alegré de que hubiera pasado de largo. Los otros 2 se sacudieron el embeleso, pareciendo que habían sido hipnotizados, y Terry exhaló un largo suspiro. Bueno, maldita sea, esa fue una buena historia. No puedo superarla, y de repente me siento algo cansado. Sí, dijo Rey con aire soñador. Yo también. Creo que tal vez deberíamos ir a dormir. Habría discutido con ellos la mayoría de las noches, pero esa noche estaba tan agotado como el resto. Colocamos nuestros sacos de dormir y nos tumbamos, quedándonos dormidos rápidamente sin la habitual charla que precede. Me gustaría decirles que aquí termina la historia. Me gustaría poder hacerlo, pero eso no sería hacer justicia al recuerdo de mis amigos. Me desperté de madrugada cuando alguien me lanzó una almohada. No fue lanzada de forma juguetona. El lanzamiento fue duro, furioso y dirigido a mi cara. Me senté, frotándome la mejilla, y me di cuenta de que el silbido agudo había vuelto. Era más fuerte que nunca y me heló hasta los huesos. ¡Por el amor de Dios, basta!, gritó Terry, mirándome fijamente. Tu historia era buena, todo lo dijimos, pero tratar de asustarnos con ese estúpido silbido no tiene gracia. Escuché que alguien lloraba y miré para ver a Rey en la esquina con las manos contra la cara. El silbido era fuerte y discordante, tal y como lo había descrito en mi relato, y parecía que no era el único que podía oírlo ahora. Terry parecía más enfadado de lo que había visto nunca, y Reggie estaba claramente aterrorizado después de la historia que yo había contado. No soy yo, lo juro, le dije a Terry. Me miró durante unos segundos antes de darse cuenta de que tenía razón. Se acercó a la ventana y yo me uní a él, tratando de descubrir el origen del silbido. La mayoría de la noche no habríamos visto nada en la oscuridad, pero bajo la luz de la luna llena, el patio estaba en la sombra, pero era visible. Al observar el patio, pudimos ver poco. La hoguera que había debajo, los troncos sobre los que nos sentábamos para tostar nuestros malvaviscos y gaseosas, la pila de leña que habíamos cubierto con una lona para evitar la lluvia.
Casi había decidido ir a comprobar la otra ventana cuando Terry ahogó un grito como un gato pisado. Miré y vi un hombre con una larga capa salir de la arboleda. Llevaba una capa gris oscura, un alto sombrero de vaquero que lo hacía parecer de casi 2 metros de altura al asomar por el cielo, y los extremos de unas botas puntiagudas asomaban por debajo de la capa. El viento parecía no querer tocarlo, pero por la forma en que se rodeaba con la capa, se diría que se estaba congelando. Pude ver un par de ojos que reflejaban la luz de la luna mientras nos miraba y pensé que debía llevar gafas. De él podíamos ver muy poco bajo la capa, pero me inquietaba mucho. El silbido parecía venir de debajo de la capa, y cuando dejó de hacerlo, empezó a hablar, y deseé que volviera a silbar. Su voz era áspera, rasposa y quejumbrosa. Las últimas palabras suplicantes de un hombre muerto. Tengo mucho frío, chicos. ¿Podría refugiarme en su casa del árbol para pasar la noche? Me estremecí, sin saber qué decir. De alguna manera, Terry encontró su voz. Vete. Nuestras madres nos dijeron que no habláramos con extraños. Y no te conocemos. Por favor, chicos amables, ¿no les enseñaron su madre la hospitalidad? Dejen que un anciano entre del frío, suplicó. No, dijo Terry, y se apartó de la ventana como si el hombre pudiera saltar por ella de alguna manera. El hombre no gritó, no suplicó. Simplemente se sentó en el tronco bajo nuestro árbol y siguió silbando. Los acordes irregulares llegaron hasta la casa del árbol, y vi a Terry estremecerse cuando empezó de nuevo. Recogió una bota que había sido parte de su disfraz, y se acercó a la ventana para lanzársela al hombre. Terry la mandó a volar, pero resopló cuando no acertó. Mientras los silbidos continuaban, lanzó varias cosas más, pero el viejo nunca parecía estar en el lugar al que apuntaba. Terry maldijo en voz alta, alcanzando la lámpara. Lo rodeé con los brazos, rogando que no lo hiciera. Es toda la luz que tenemos, Terry. Por favor. Me la arrancó de los brazos, gruñendo al soltarse, y la lanzó contra el viejo. Se rompió en el suelo, haciéndose añicos con un estallido eléctrico, y el interior de la casa del árbol quedó más oscuro por su ausencia. Sin embargo, los silbidos continuaron, y el hombre nunca pareció quedarse sin aliento. Reggie comenzó a mecerse en el rincón, sollozando fuertemente mientras el hombre silbaba y silbaba abajo. Terry le gritaba desde la ventana, con su rabia interminable, mientras yo me tapaba los oídos y trataba de mantener los hilos de mi cordura. Parecía durar horas, días, y mientras me sentaba con los ojos cerrados, rezaba para que terminara. Cuando oí crujir las tablas del suelo, abrí los ojos. Vi a Reggie de pie junto a la ventana, con el pie puesto en la barandilla. ¿Reggie? Respiré, medio levantándome. ¿Qué estás haciendo? Reggie me devolvió la mirada, los mocos bajando por su cara. Su cara desnuda parecía torturada, con lágrimas marcando líneas en sus sucias mejillas. Me sonrió espantosamente mientras se colocaba en la ventana, y no tuve que preguntar qué pretendía hacer. Intenté detenerlo. Me levanté del suelo para ir hacia él, pero ya era demasiado tarde. Solo quiero que se detenga, respiró antes de lanzarse por la ventana. No lo oímos caer al suelo por el fuerte y terrible silbido. Terry se dirigió furiosamente a la compuerta y lo desenganchó antes de que yo pudiera lanzarme a través de esa. ¿Qué estás haciendo?, exclamé. ¿Qué crees que estoy haciendo? Voy a hacer algo con ese tipo. Es un adulto, Terry. No puedes hacerle nada. Apártate de mi camino.
Voy a salir ahí fuera. Da miedo, Terry. No deberías salir ahí afuera. Acabarás como Reggie. Vas a... Terry me dio una patada, enviando ondas de dolor a través de mis tripas, y rodé por la trampilla. Lo oí abrirla de golpe y lanzar la escalera hacia abajo, descendiendo con un chillido de rabia mientras se dirigía el silbador. Tan asustado como había estado Reggie. El silbido había convertido a Terry en un monstruo furioso. Me levanté. Me dolían las costillas y cogí hacia la trampilla. Miré hacia abajo antes de cerrarla y respiré con horror contra mi pecho palpitante. El hombre estaba al pie de la escalera. Su rostro seguía oculto por la capa. Sus ojos eran un par de destellos en medio del oscuro vacío que se remolinaba. Y pude ver un espeso líquido rojo alrededor del cuello de la capa. Estaba a 2 peldaños de la escalera, temporalmente congelado por mi mirada, y cerré de golpe la compuerta y eché el cerrojo un segundo antes de que él se abalanzara sobre ella. Me alejé a rastras de la trampilla, viendo cómo se agitaba salvajemente y oyendo cómo me gritaba para que la abriera. Maldijo y aulló como un animal, queriendo entrar, pero detenido por el fuerte cerrojo que algún niño del pasado había instalado en la robusta compuerta. Tal vez la habían instalado para que no entrara, pensé después. El miedo me superó en algún momento, y al ver que la puerta saltaba en su marco, debí de desmayarme. Cuando los golpes me despertaron, era de día, y grité lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a quien había estado golpeando. Tranquilo, chico, es el Sheriff Flaske. ¿Estás bien? Me arrastré hasta la compuerta, con las costillas doloridas, y abrí el cerrojo antes de caer hacia atrás, respirando con dificultad. Si era el silbador, esperaba que fuera rápido al menos. Mis costillas resultarían estar rotas, y su curación abarcaría 2 de los peores meses de mi vida. Cada vez que respiraba, me acordaba del silbador y de aquel último encuentro con Terry. En ese momento, sin embargo, no me importaba lo que pasara, solo quería que terminara. El Sheriff Flaske empujó la compuerta y supuse que podría vivir un día más. Me llevó al hospital. Me llevó los brazos expectantes de mis padres, que me estrecharon el cálido contacto de sus brazos y amenazaron con no soltarme nunca. Llevaba 2 días desaparecido, me dijeron, y cuando la policía vio el estado de nuestra casa El Árbol, se temió lo peor. Nunca encontraron ninguna señal de Terry o Reggie. Les conté lo que había pasado. Les hablé del hombre que silbaba, de la caída de Reggie, y de que Terry había salido de la casa El Árbol para atacarlo. Les conté que había cerrado la compuerta y que me había desmayado al ver cómo el hombre intentaba entrar a golpes. Eso fue hace 8 años. Desde entonces, he visto esa noche en mis sueños. Los sucesos viven en mis recuerdos en color vivo, y a menudo me despierto gritando mientras el hombre intenta abrir la compuerta. En mis sueños no me desmayo. En mis sueños, la compuerta no aguanta. En mis sueños, me despierto mientras él rodea mi garganta con sus manos y me arrastra hacia esas entrañas negras que esconde tras el abrigo. No he vuelto al bosque desde aquel día y no creo que lo haga nunca. Sin embargo, últimamente oigo los silbidos cuando me acuesto por la noche. Miro por la ventana, en la que mi patio trasero limita con el bosque, y veo 2 pequeñas figuras que revolotean en las afueras. A veces el hombre del abrigo también es allí, pero sé que es mejor no intentar decírselo a mis padres. Todos ellos se van cuando llegan, y yo solo acabo pareciendo un loco. La semana que viene me voy a la universidad, y he elegido una en medio de una gran ciudad. He planeado asistir a ella, porque el conjunto más cercano de más de 4 árboles está a 60 millas de mi dormitorio.
Espero que la distancia detenga estas apariciones, pero no lo sé. Puedo oír los silbidos ahora, incluso mientras escribo esto. Puedo oír las suaves llamadas de mis amigos muertos mientras me incitan a salir a jugar. Puedo oír ese silbido mientras roza mis nervios una vez más. Lo oigo, y espero poder irme a la universidad antes de que sea demasiado para soportarlo. Antes de que me llame de nuevo a la casa del árbol.